Hola a todos, ¿cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición del Detalle de las Cosas. Aquí Rodrigo Aguilar y junto a mi compañero que lo hemos importado desde el otro programa, así parece, Juan Carlos Villegas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy bien, Bien. contento acá por esta invitación a participar del Detalle de las Cosas, este programa que viene siendo como esporádico, sale, no sale, pero sale cuando hay una visita importante, cuando hay un entrevistado importante, cuando hay algo importante para contar. Entonces es como un programa especial de Zona Crítica que se hace, digamos, en momentos especiales de la vida política y social, en este caso puntual, del país. Hoy estamos ya transitando el día 500 desde que empezó a gobernar Javier Milei. El señor presidente, refiérase bien, por favor. No, Javier Milei, el señor presidente, le dicen nuestro presidente. Cualquier barbaridad le dicen, y justo ahora que está atravesando un momento de mierda por la separación con su compañera afectiva. Bueno, habría que preguntarle a él, no sé, pero de todos modos, hasta ahora nunca hemos Todos creen que él no sufre, él sufre también igual que cualquiera, sufre igual que hace sufrir a millones de argentinos. Lo tenemos visto, Milei. Un poquito de chimento, sí, viene bien o no, no sé. Estamos al día con eso. Roberto Rey en los controles técnicos. Hay nuevos, así como una novia, una cosa así, ya, o todavía no. Hay que estar atento, pero puede venir. Escúcheme, le decía que Roberto Rey en los controles técnicos, manejando, manipulando, el responsable de que esto esté saliendo al aire con la imagen audiovisual. Juanca, apaga el celular. Está apagado. Ponelo en vivo. Estamos en el año 2025, Juanca, Rodrigo Aguilar. Decías, 500 días, 500 años, imagínate que Milei gobierne 500 años. 500 días el gobierno de Milei y un saldo que ha sido muy... está siendo tapado por los medios, pero que la gente lo está sufriendo bien, que tiene que ver con la problemática del empleo, del trabajo. Y digo esto porque tiene mucho que ver con el invitado que tenemos acá, que en segundo nomás va a aparecer, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué título vos le podrías poner al proyecto? Claramente son 500 días de deterioro económico y social de la realidad argentina, institucional y político también, ¿por qué no? Pero fundamentalmente, hoy se publicó un informe de CELAC, publicó un informe donde básicamente con base en datos oficiales, datos provenientes de estadísticas producidas por el propio gobierno y con algunas fuentes privadas también de alta confiabilidad, se pudo ver, digamos, una foto del momento que estamos atravesando comparativamente con cómo eran esos indicadores cuando comenzó a gobernar Javier Milei allá por diciembre del año 2023. Y la verdad que el deterioro es constante, estamos hablando de 16 meses de caída del consumo. Ahí vamos con los títulos, mira, vaya usted anotando. Caída del consumo. Sí, 16 meses consecutivos. Caída interanual. Todos los meses, que desde que gobierna Javier Milei, todos los meses de gobierno de Javier Milei, el consumo fue menor al mes igual del año anterior. O sea que ya estamos comparando este año con meses del propio gobierno de Javier Milei, aún así sigue cayendo el consumo. Bien. ¿Qué significa, Rodrigo, que caiga el consumo? Significa que la mesa de los argentinos faltan los alimentos, que faltan los útiles en la escuela, que falta la posibilidad de acceder a la salud, que falta la posibilidad de acceder a todo tipo de bienes y servicios que son necesarios para... Pero pará, porque ahí también podemos poner otro título. En mayor caída del poder adquisitivo del salario, caída del poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida de puestos laborales formales, endeudamiento, 103.000 millones más de nuestro país desde que comenzó el gobierno de Javier Milei. Uno de los sectores más castigados, que tiene que ver con el invitado de hoy, seguimos poniendo en el misterio quién es que está, la destrucción, digamos, de las capacidades de las condiciones laborales del empleo público. Precarización laboral. Despidos. Las mayores caídas salariales de capacidad adquisitiva es en el empleo público y su autodenominada destrucción del Estado que hace Milei. Todo esto configura un mapita de 500 días y un balance que contrasta mucho, como decíamos recién, con lo que hace el poder mediático hegemónico, que repite, como esta mañana escuchaba en la radio, estamos creciendo, parece de Galtieri en las Malvinas, vamos ganando. Estamos creciendo, se levantó la actividad económica, está volando la actividad, el salario se recupera frente a la inflación, etcétera, etcétera. Todas cosas que nosotros aquí en la realidad no las vemos, ustedes tampoco. Y por eso dijimos, ¿a quién le podemos preguntar? ¿Con quién lo podemos charlar este tema? Y decidimos convocar a Gustavo Correas, un compañero docente, dirigente político, dirigente sindical,
él es titular de la CTA Mendoza. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? Hola, Gracias, Gustavo. gracias por invitarme, che. Bienvenido, che. Gracias, gracias. Gusto tenerte acá. Entonces le decía, conoce de primera mano y tanto en la cuestión educativa, en el empleo público, en el docente, en el empleo docente y demás, pero fundamentalmente el mundo del trabajo, como poca gente acá en Mendoza. ¿Nos puede guiar un poquito para ir pensando qué análisis vos, desde la mirada del trabajo que tienen en CTA, y que también tiene una historia? Esto también es importante decirlo porque, digamos, CTA nace como una organización sindical precisamente para responder a las nuevas realidades del trabajo y el empleo, que quizás el modelo sindical anterior le costaba, ¿no? Entonces ustedes pudieron, digamos, nacieron ahí y han podido interpretarlo y demás, todos estos cambios. ¿Cuál es el cambio para el trabajador, para los trabajadores y las trabajadoras a partir de que gobierna Milei? Bueno, qué pregunta. No, creo que lo primero que nosotros empezamos a visualizar apenas sucede lo que sucedió en noviembre del 23, es esta cuestión antiestatal, antipúblico, antiestado en general, digamos, más allá. Después podemos hablar y profundizamos quizás a los trabajadores propiamente dicho del sector público, pero este discurso que todo el Estado en general es un Estado que es corrupto, que es ineficiente, que no responde a las necesidades, que no tiene razón de ser, que era un ataque no discursivo, que fue muy fuerte, digamos, fue importante en términos de representación en la calle de eso, digo, nos pasó, hemos tenido una cantidad de despidos, 40 y pico mil despidos en un ratito. Y de verdad que cuando lo miramos, vos decís, bueno, tiene que ver con ese relato anti-universidad pública, anti todas las políticas del Estado, la salud pública, la educación pública, los estatales en general. Digamos, esta lógica que pareciera que hoy hay como un descanso en ese sentido, en lo discursivo, pero ahí sigue habiendo un ataque sistemático porque atenta contra los trabajadores públicos en general. El 70% de la pérdida del poder adquisitivo en los trabajadores de las universidades públicas. Entonces vos decís, mirás, el 1,3% de aumento les dio en marzo. Es decir, claramente tiene que ver con una cuestión, es decir, de una concepción que lo que analizábamos era, bueno, va a entrar en tensión lo público en general. Y la CTA en eso tiene una dimensión en su constitución de representar más lo público con lo articulado en lo territorial, digamos, el nacimiento de la CTA es un sector, somos los sectores estatales. Después tenemos los problemas que podamos tener, digamos, hay dos CTA, bueno, pero en términos de representación sindical, tenemos una representación sindical parada en lo público, parada en el sector público, parada en los ministerios públicos, parada en la política pública. Y ahí han sentido el impacto. Y uno ve, más fuerte, digamos, todavía. claro, entonces vos mirás y recorres si es el ANSES, el PAMI, los sectores públicos que atendían políticas públicas que van tendiendo a desaparecer, Claro. y que tiene que ver con esta lógica en lo que cree Milei, digo, el desfinanciamiento educativo a nivel nacional. Digamos, eliminó el incentivo docente, 1003 días de carpa, para lograr tener una recomposición salarial a nivel nacional que garantizaba un piso, y Milei la hace desaparecer. Digamos, nosotros decimos, miren, hemos perdido 1003 días de estar en la Plaza de los Congresos resistiendo las políticas como esta. Una de las primeras medidas de gobierno, aparte de Milei. Claro, y vos las mirás y decís, bueno, de ahí lo que nos pasa es que no hay una asociación de atar el incentivo docente a la lucha docente. Claro. Porque es cierto, digamos, estamos hablando del 97, 98, 99. La famosa carpa blanca. La famosa carpa blanca. Entonces vos decís, bueno, hay que apropiarse de esa herramienta o de esos hitos históricos de lucha. Digamos, la carpa fue un símbolo de enfrentamiento al neoliberalismo en los 90. Que trascendió en lo sectorial, digamos, es decir, había una reivindicación nuestra. Lo asumió la sociedad. Claro, digo, se apropió, nosotros siempre decimos, por la carpa blanca pasaban artistas, deportistas. Permanentemente estaban pasando figuras. Había, claro, era el ícono que resistió. Bueno, eso quizás hoy hay una dificultad en la representación de ese conflicto en términos públicos, digamos, nos está costando encontrar cómo construir una representación que enfrente una política que es, pero 20.000 veces peor que lo que estamos hablando en los 90. Claro. Mucho más rápido, mucho más radicalizado, con un ensañamiento
hacia lo público tremendo. Estigmatizante aparte, ¿no? Tremendo, Porque, es tremendo, digamos, somos Claro. vagos, somos corruptos, Claro. no servimos, no somos eficientes, no tiene razón de ser. Digo, hoy empezaron los vouchers educativos. Ajá. Contanos bien qué es. Y abren la inscripción para las escuelas privadas, Ujú. que la única condición es que no se atrasen 3 meses en la cuota. Promesa de campaña de Milei. Claro, Claro. entonces digo, empiezan a tensionar cosas que tienen que ver con lo público. No hay una inversión de decir, vamos a recuperar los comedores en las escuelas, vamos a recuperar la inversión en infraestructura escolar, vamos a recuperar, no quiero discutir el salario, digamos, para no ponerlo... Sí, no, pero además el salario, digo. Sí, ponele, pero Ujú. digamos, para ponerlo en otros lugares, porque ¿viste? Si Claro. no dice, bueno, sí, está bien, Solo los salarios, corporativos, bueno, perfecto. Alguna presidenta dijo alguna vez trabajan 4 horas. Sí, no nos han dicho de todo, digamos, pero yo creo que los que llegan a... Yo creo que tienen... Siempre con una memoria tan incómoda. Tiene una Rodri. memoria selectiva. Ese marzo fue Incómoda. tremendo, fue un marzo explicando los 4 meses. Pero ¿sabes qué? Me De parece vacaciones. interesante lo que decís, que fíjate que el discurso de Milei era anticasta y vamos a ir por la casta de gobierno, los legisladores, qué sé yo. Y vos marcás bien cuando vas comentando cómo ha sido este año de Milei, estos 500 días. No es antigobierno, es antiestado. Y es ante políticas públicas, Claro. porque cuando va contra la infraestructura educativa, cuando va contra el salario universitario o el salario docente, está yendo contra el Estado, no contra el gobierno. Hoy lo veíamos con una foto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con un montón de intendentes de todo el país, planteando 500 días sin obra pública. Claro. Son 500 días donde no ha habido inversión en lo público. Entonces digo, ¿y qué es porque la gente dice que será la obra pública? Es la ruta 40. Exacto, el es por camino donde a la vas Valle, vos, digamos. es, Es por donde claro, manejamos. Escuela. es el problema que Donde tenemos viene la cuando, papa. cuando van a Potrerillo, que hay una zanja Claro. que parece que andar. Digo, Tal estas cual. cosas, esa es la obra Tal pública. cual. Bueno, las defensas Las regionales defensas, de claro. Bahía Blanca, digo, esas cosas, ¿no? Entonces, me parece que hay que ponerle nombre más concreto. Claro. Decir, miren, ¿qué es 500 días sin obra pública? Y son estos problemas. Sí. Chau, y es el trabajo. Bueno, digamos, Digo, pero yo lo que digo es intentar traducir, es cierto que es el trabajo, por eso intento no ponerme en el lugar corporativo, Ujú. digamos, para intentar, porque a veces viste que si no es cierto, eso, digamos, Sí. nuestra tarea como Lo dirigente quería ver más de gremial, un enfoque social completo. Digamos, ¿qué integral, quiere claro, decir? claro. cuando está en tensión la política pública. Y después están los salarios de los trabajadores. Nosotros siempre decimos, miren, nuestros aumentos salariales no abrimos cuentas en Panamá. El Sí. salario de los trabajadores. Se gasta. Renovamos la cuenta del almacén, básicamente. Le pagamos al Renovamos el almacén. Podés capaz darte el gusto de ir a comerte una pizza el viernes. Por Digo, supuesto. generas consumo. Exacto. La plata que tienen los trabajadores, el sector público sobre todo, y privado también, digamos, queda acá, Ajá. digamos, ¿no? Se distribuye, te ayuda a mejorar el consumo, a darte la El efecto multiplicador económico de ese gasto Claro. en salario es mucho más Ujú. grande porque moviliza la economía mucho más. No es un modelo productivo, no es un modelo de trabajo. ¿Qué modelo es? Ah, es una buena pregunta. Sí, digamos, creo que termina siendo el mismo, en eso es más parecido al macrismo, que es un modelo financiero, Ujú. que es especulativo financiero, digamos, Ajá. y está en ese lugar. Estamos viendo con los niveles de endeudamiento que estamos teniendo, que alguien va a tener que pagar este chiste, ¿eh? Claro. Digamos, vos escuchás a los medios hegemónicos hablar del valor del dólar, como si todos compráramos dólares, porque viste que parece decir, bueno, digo, ¿qué quiere esta joda? ¿En qué momento Claro, se ¿quién la va a termina? poner? Claro. Y, digamos, ¿y cómo se va a resolver? Y se resuelve siempre a costa nuestra, de los trabajadores, Ujú. y es esto, el poder adquisitivo. Nosotros venimos en la provincia de Mendoza, siempre decimos que nos paramos en el 2015, para ponernos más románticos, ¿sí? El valor de los trabajadores en el 2015 y cuánto perdimos en estos 10 años de cornejismo en la provincia de Mendoza, y estamos en 12, 13 puntos de lo que recauda la provincia en términos de inversión en el presupuesto educativo Ujú. para pago de salario. Y eso es, vos decís, cuando la pérdida de poder adquisitivo, ¿qué quiere decir? Que yo te dejo de poder comprar. El gasto en personal de la Dirección General de 12 Escuela puntos cayó 12 puntos en relación al presupuesto, al gasto total de la Al gasto provincia. O sea, total. perdió participación. Ujú. dentro Claro, del gasto fuimos total. perdiendo, y eso quiere decir en el lugar en el que estamos. Digamos, a nosotros nos atraviesa en el medio un año completo sin haber tenido aumento. Claro. Eso es El 2020. el 2020. El Y famoso el 2020, que es el un año 20%. de aumentos muy por debajo de la El inflación. 20. 16.
el 20... Estamos hablando de Cornejo, digo. Claro, digamos. El primer año fue... El primer año tuvimos un impacto negativo que después se recupera más o menos en el 21 17, con esa cláusula gatillo, digamos, cuando... Sí. Claro, después empezaron a ordenarse un poquito algunas cosas, pero no hemos resuelto el problema estructural. Claro. Pero ya me estamos saltando de Milei a Cornejo y bueno, digo que hay muchas coincidencias, digo, no, los modelos de gobierno. Pero aparte está feliz Cornejo con este esquema. Digamos, de hecho, se animan a hacer cosas que después no se animan a resolverlas. Digo, nos pasó ahora. Digamos, nosotros venimos en los últimos años teniendo un acompañamiento donde lo que hacemos es solo empatar o perder por un punto. Digamos, no perdemos por goleada. Hemos dejado de perder por goleada en los últimos tiempos. Digamos, porque hemos ido haciendo cosas que tienen que ver, digo, las movilizaciones que hemos logrado, la paritaria abierta es un lugar que nos permite poder no recomponer, porque venimos con esta pérdida, pero sí hemos dejado de perder como perdíamos. Pero le planteamos ahora para marzo. En marzo tuvimos el 7% de incremento del primer trimestre. Y después un aumento escalonado de abril, mayo y junio. Y lo que le decíamos es, una cláusula que dice si las condiciones macroeconómicas se modifican, nos tiene que convocar antes de junio. Le mandamos la nota y el gobierno sale y dice que no hay condiciones macroeconómicas que hayan perjudicado a los trabajadores para volver a discutir. Y lo que nosotros decimos, miren, en un trimestre volvimos a perder 1,6% del incremento salarial. Y esto es lo que es todos los días así, es todos los días. Discutir, real, digamos. Claro, porque la inflación es del 8,6 en el trimestre y nosotros tuvimos 7. Y contando una inflación 23%. Que dice el INDEC, que es la que hoy, digamos... Sí, porque si hablamos de la ley es tremendo. Claro. Yo, digamos, cuando la provincia de Mendoza tiró que en enero tuvimos el 1% de inflación, claro, dije, miren muchachos, estamos como... por mucho menos Moreno tuvo que explicar en la justicia, claro, digamos, claro, por mucho menos tuvo que explicar en la justicia una situación como esta, Gustavo, que además el 1%. La INDEC está mal calculada, podríamos decir. Hoy vemos, por ejemplo, en estos datos que tira la CELAC, que el gasto en servicios pasó de ser el 5% al 10% del total del gasto promedio de la familia. ¿Y el de los servicios? Por eso bajó tarifa, claro. Bajó tarifa, claro, en la participación. Pues sí, miren, raro, lo que aumentó en lo que, digamos, el saqueo está por la vía de la tarifa, y baja en la participación de los datos de la estadística. Así, bueno, claramente hay cosas que hay que revisar, digamos, y en ese lugar, bueno, nos encontramos hoy, digamos, con situaciones como esta, digamos, con esto que planteaba vos, decir, de los 500 días de Milei. Y se ven, digamos, nosotros tenemos hoy muchas situaciones complejas, lo vemos en la escuela, hay hambre en la escuela. Ayer, eso es un tema. Ayer hubo una reunión. Sí. Lo de la Dirección General de Escuela no tiene nombre. Ayer le dijeron, la directora de alimentación de la DG le dijo a las directoras, tienen que elegir 15 chicos para darle la merienda. ¿Elegir? Ya, claro, casi, bueno, sortear también, ponerle, pero ¿cómo elegir 15 pibes? Lugar, sí. ¿Y cuál es el criterio para elegir quién que come y quién no come? Uno de los bloques que hacemos que se llama Crónica de la Crueldad. Quiero decir algo, Rodri. Espérame, que se llama Crónica de la Crueldad, es como un tema... ¿no? Marca el fenómeno, sí. Es decir, ¿cómo va a elegir quién tiene más hambre? Es que no puedes naturalizar. Claro. Poner, digamos, nosotros que decimos, las directoras están para conducir una escuela, en términos pedagógicos, en términos de personal, en relación con la comunidad, no están para decir quién tiene más o menos hambre. Claro. Esto está mal. Lo que no podemos hacer es naturalizarlo. Claro. Pero ayer, digamos, tenemos la grabación donde les dicen tienen que elegir 15 chicos. Sí. En el año 2015, recién estamos comparando con el 2015, porque estamos hablando de ley, y creo que haría muy bien en ir juntos. Precursor, alumno, viste como alumno en el orden de la maestro, bueno. Pero la cuestión es que, digo, acá el ajuste, el recorte, la deshumanización de la política pública del Estado empezó en diciembre del 2015. Pero claro. En Mendoza, ¿no? Ellos mismos han dicho, nosotros hemos hecho lo que está haciendo Milei, ya lo hicimos. El protocolo de la calle. Exacto. Siempre se van a gloria de que... Primero... Es que nosotros lo venimos haciendo, y claro, y sí. Digamos, criminalizaron la protesta, procesaron dirigentes. Bueno, en el 2015, 14, 13... el gobierno provincial, desde la
pedían que incorporaras escuelas al programa alimentario. ¿Entendés? Claro. O sea, el gobierno funcionaba al revés. Che, había que, mira, esta escuela no está incorporada, hay que incorporarla. A veces escuelas, viste, que vos decías, pensaba, digo, cierto nivel de ingreso porque estaba ubicada en tal lugar. Y el gobernador te pedía que los incorporara, o sea, que gastaras más para poder meterlos, digamos. Y eso no era visto como un gasto excesivo, sino había visto como invertir, digamos, como una inversión pública en la alimentación de los chicos y las chicas, digamos, para que pudieran estudiar de manera más equitativa. Digo, hoy pensar en que hay que elegir 15 es la crueldad. Es como decís vos, no hay que naturalizarlo, digamos. Tremendo. Es la crueldad. Gustavo, ahí justo entrabas respecto a esto, a una política bastante errática, pero vos sabés que a mí me gustaría puntualizar en que, por ejemplo, Cornejo vende la revolución educativa de Mendoza. Anda vendiendo por el país y, bueno, a veces cuando puede, por el mundo. ¿Hay algo de eso real? Yo creo que lo que hace Cornejo es, digamos, trabajar con un Excel. Entonces después puede decir que, bueno, tantos chicos van a comer, y vos decís, pero van a comer porque la directora tiene que elegir a qué chicos le dan de comer, digamos, y cómo es la política alimentaria cuando debería ser mucho más universal, o no debería ser la directora la que tiene que resolver esto. Creo que Cornejo hace bien en mostrarle algunas estadísticas, a costa de empeorar la calidad. Porque el costo de esas estadísticas que a veces le pueden salir o las pueden dibujar, esto como la inflación del 1% en enero. Claro. Digamos, decir, en términos estadísticos te dicen, claro, nosotros hemos resuelto la fluidez lectora de un X porcentaje. Ahí. ¿Y cómo lo resolviste? ¿Cerrando 60 centros de adultos en noviembre? Porque no están yendo a la escuela. Claro, hace como un recorte sí, claro, porque, por ejemplo, alguna prueba de rendimiento. Claro, digamos, y dicen, la gente lee mejor en Mendoza. Claro, porque ya lee menos gente. Claro. Lo que hace es perverso. Claro, un recorte. Decir, bueno, mira, tenemos 520.000 pibes en el sistema educativo. Bueno, si lo que tenemos es cuánto tenemos fuera del sistema educativo. Claro. El problema no es lo que tenemos en el sistema educativo. En algún momento hay que discutir dónde están todos los que no están en el sistema educativo. ¿Qué están haciendo los pibes? Entonces, ahí tenés una estadística que no dice. Se dicen que han mejorado la fluidez lectora de 500.000 pibes. Claro. Bueno, sí, el problema es que no son los 500.000 pibes que tenemos en el sistema educativo. Claro. Eso, ahí hay un trabajo de los trabajadores de la educación tremendo en eso, de ponerse al hombro. Porque lo terminás haciendo porque en serio empatizás más rápido con el pibe que con los discursos de cualquier director general de escuela, de cualquier ministro, porque lo que te pasa en la escuela es, digamos, después de los 15 pibes que no tengan merienda se lo van a dar los docentes, no tengo duda, los celadores, digo, hay una situación de que nos ponemos al hombro un sistema, pero Cornejo vende estadísticas que le conviene vender. Entonces te pueden decir, no hay condiciones macroeconómicas para discutir el salario de nuevo, y no, si vas a dibujar la inflación de enero con el 1%, es probable que sea difícil. Seguro. Claro. Y más con la adhesión permanente a esta política de destrucción del Estado que tiene que también destruir capacidades fiscales. Uno de los objetivos grandes es, bueno, nosotros cobramos menos impuestos brutos, cobramos menos impuestos, a la vez cobramos menos plata de Milei, porque está bien que Milei recorte el Estado, entonces ¿de dónde va a sacar la plata para...? ¿Dónde va a del 12% del 2015 en adelante. Claro. Hay un 12% menos de lo que ingresa en el presupuesto que se distribuye en salario docente. Exacto. Entonces vos decís, ¿de dónde lo va? Es ajuste. Tampoco infraestructura. No, claro. Estamos hablando solo de salario. Eso también, infraestructura, porque es toda una discusión en eso. Y sacar y fuera de infraestructura, no está bien tampoco, pero digo, ni siquiera es eso. Chao. Infraestructura lo que hacen es maquillar bien lo que pueden maquillar, lo pintan de azul. Digamos, en algún momento alguien en esta provincia va a tener que preguntarse por qué solo autorizan a la directora a pintar con este color de una sola pinturería de la provincia de Mendoza. ¿El azul moradito? Es un azul. De una sola pinturería. Un solo color, una sola pinturería. Vos decís, vamos a pintar la escuela. Entonces la directora dice, bueno, vamos a pintar la escuela, perfecto. Le autorizamos la compra de la pintura. Tiene que ser esta y esta. Qué berreta. Mira vos. Qué berreta. Sospechoso. Se nota muy. Dudoso. Se nota muy. Claro, porque hay muchas pinturerías en Mendoza, hay fábricas de pintura en Mendoza. Hay escuelas que tienen un color tradicional, digamos. Tienen que ser todas azules. A mí me gusta el azul, pero... No, yo no tengo nada. Mi agrupación en la que yo pertenezco, en la que milito, es azul naranja. Hay una canción de Mercedes Sosa divina también.
Nada que ver. En aquel momento Azul en el peronismo era una banda. Supo ser una banda muy importante. Claro, digo, no vamos a ponernos a criticar ¿Cuántos ahora. concejales muy mal tenía? Gustavo, precisamente hay ahí un trabajo de la CTA y también que esto también de alguna manera fue disruptivo en cuanto a que en un momento la CTA hizo no sé si un giro, pero si se quiere, una adhesión política más expresa, sobre todo al proyecto nacional y popular que encarnaron el gobierno de Néstor y Cristina. Digamos, esto, por lo que quiero decir, había un antecedente en la CGT nació con el peronismo, etcétera, y es la columna vertebral y demás. Pero la CTA en un primer momento había salido autónoma y después lo hizo. A partir de ahí han recorrido un camino conjunto, digamos, ¿no? CTA y peronismo está buenísimo y ha fructificado mucho. Hace poco escuchaba a un pensador peronista, Daniel Santoro, que no voy a decir todo lo que dice porque la verdad que es muy largo, pero para resumir, en un momento le preguntan por el peronismo y dice, qué catástrofe el peronismo. Y lo resumió así en una situación que muy gráfica. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay un problema? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué características tiene ese problema? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuáles son los caminos? Digo, abierta la pregunta para que vos... Mira, está bien la descripción. Nosotros en el 2009, 2008, 2009, creo que esa crisis, la crisis del campo sobre todo, empezó a poner más blanco sobre negro algunos procesos de qué quería decir el sindicalismo autónomo. Y creo que estuvo bien esto de decir, mira, nosotros después de esa situación, creo que hemos empezado a militar muy fuerte el tema de que no hay solución gremial sin solución política. Ajá. Y eso es una buena frase, sintetiza muchas cosas y también te hace pensar una práctica. Entonces, decir, miren, a los trabajadores, ¿cuándo nos fue mejor? Nos fue mejor en los gobiernos del peronismo. En la práctica nos fue mejor. Nosotros teníamos aumento del 35% en marzo de una sola vez. ¿Cuándo nos fue mejor? Estar discutiendo aumento de 2,5 con inflación que con toda la furia del 25, el 35% en marzo para todo el año. Discutíamos una sola vez al año. Y eso no es hace 50 años, estoy hablando del 50-50. Digamos, no estoy hablando de una cosa que para muchos puede ser algo inexistente. Es exactamente hace 11 años. 11 años. El último año. Claro, entonces vos decís, desde ese lugar nosotros que decimos, a los trabajadores nos va mejor, y no estamos diciendo que es entregando, hemos hecho más paro. Digo que muchos compañeros del peronismo a veces cuesta que se comprenda, digamos, pero para nosotros ha sido muchas más movilizaciones, paros y cuestiones en los gobiernos del peronismo, porque había que tensionar la distribución de la riqueza, digamos, que es lo que hacen los trabajadores en estas fases. Entonces, desde ese lugar es que nosotros entendimos que hay que darse una participación. Y concebimos que no está mal tener esa instancia. Con lo de Santoro y la catástrofe, creo que es una buena metáfora, digamos, es cierto. Creo que hay que reconocer que no estamos en un buen momento, porque si no lo reconocemos no tenemos por dónde arrancar, digamos. Nosotros hemos definido 2 o 3 cosas en esa línea. Hemos dicho, miren, no hay que putear a nadie, ni nadie está en condiciones de vetar a nadie. Y lo que decimos en las reuniones donde vamos, decimos, mire, probemos esto por un año. Y en marzo del año que viene nos sentamos y decimos, che, ¿cómo nos fue? Sin putearlo. Digamos, porque esta lógica de esa práctica que tenemos en el peronismo, o en las reacciones de putear al que tengo más cerca. La autodestrucción permanente. Es porque es el que tengo a mano, digamos. Es más fácil putearte a vos que putear al que tengo que putear, digamos. Te tengo cerquita, digamos. Bueno. Siempre es más fácil al que tengo más cerca. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno. Cualquier reunión en peronismo, me decía uno, a los 10 segundos empiezan a hablar mal de otros peronistas y duran 2 horas y media hablando mal de otros. Nosotros, digamos, en eso creemos que hay que dejar de putear a los intendentes, a la cámpora, al otro. Digo, dejémonos de putear un ratito. Y veamos cómo nos va. Sí, digamos, creo que lo que le falta, el paso siguiente al peronismo es cómo hacemos para que todos nos sintamos contenidos en la misma construcción de un mismo espacio. Y en eso creo que hay que recuperar ciertas cuestiones doctrinarias, cómo recuperamos espacios donde todos seamos parte, que nos volvamos a enamorar de la causa del peronismo. Claro.
Es la tarea más difícil. Creo que hay que encontrar ámbitos para poder hablar de estas cosas. Así. Claro. Pero estaba diciendo, porque antes de salir a la sociedad, discutir entre nosotros cuál es nuestro. Nosotros necesitamos, el proyecto nacional y popular tiene que recuperar mística de sentir ganas de militar por otro que no sea yo, o que no sea el de mi espacio, que no sea el que tengo más cerca. Tengo que poder volver a recuperar esas ganas de ese compañero, esa compañera me representa. Que es lo que creo que hoy está como en crisis. Nosotros el lunes estuvimos con Goyán, digamos, el diputado nacional Daniel Goyán. Daniel Goyán, que planteaba estas cosas y volvamos, digamos, decía una cosa muy interesante, no hay nada más liberal que putearnos por las redes sociales. Tal cual. Miren, es así, digamos. Claro, sí, che, muchachos, si no vamos a putear por Twitter, es lo más liberal. Entonces, ponernos un caminito, es decir, empecemos, digamos, hay que generar espacio, es verdad, hay que encontrarnos, es verdad, pero tenemos que salir de ese lugar de creer que por la puteada, porque eso servía cuando teníamos un esquema más de poder. Hoy no tenemos nada. Aparte es como creer que el resto de la sociedad está viendo el quilombo que tenemos nosotros y se está preocupando por eso. Nosotros cuando empezamos a ver que la puteada era contra Axel, dijimos, muchachos, ¿por qué van a putear a Axel? Che, qué interesante. Vos estás, de alguna manera, sos uno de los referentes o estás conduciendo un esquema provincial hoy en Mendoza, digamos que de alguna manera viene a... No tan títulos tan grandes. Bueno, tampoco. Sí, lo que vos querés que lo diga. Somos parte de un espacio que intentamos... Un espacio de compañeros. Es como el método que está diciendo, digamos. Vamos juntando. Corrijo. Sos un compañero que hoy... Después te dicen, a mí no me gusta. Y sí, tienes razón. Has decidido militar, digamos. Después Roberto hace el recorte ese y pone el título. Claro. Yo soy y si los mismos aquí Correa conduciendo el... Bueno, yo vi una nota ahí del primer Mohicano, no sé, una vez Está mal eso, está mal. No. Bueno, pero está bien, aparte Axel se nota que es un tipo humilde, que entiende lo colectivo, que es prudente al mismo tiempo, y hoy expresa, vivo, digamos, vigente, un modelo de gobernar distinto, antiguo, ¿no sería? ¿Cómo se dice? Antagonista al modelo que nos impone hoy en el neoliberalismo de Milei, ¿no? Claro. Y Axel empieza a ser, seguramente un dirigente nacional que empieza a verse, a transformarse en una alternativa, O no importa. Es un actor importante en la provincia de Buenos Aires, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es la provincia más grande del país y representa los intereses de muchos compañeros y compañeras. Es un punto de referencia. Es para arrancar, digamos, no le ponga, porque si no, digamos, esto también lo decía Goyán, ¿sí? Axel quiere, bueno, si otro quiere no importa. Claro. Entonces pongámonos en ese lugar, decir, mirá, no hay que matar al que quiere, porque no tenemos muchos que quieran, que tengan esa responsabilidad. Entonces, desde ese lugar me parece que eso es lo que nos pasa, digamos, acá no hay un problema de los intendentes versus el resto en la provincia de Mendoza. Probemos por un tiempo, démonos una tarea así, bueno, los intendentes tienen que gestionar los municipios. Y lo decimos, ahora te lo digo desde otro lugar. Gestionar es un quilombo cuando te toca gestionar. ¿Qué te parece? Más en este contexto. En este contexto, a nosotros nos pasa de lo sindical, que debe ser así chiquitito. Aparte, como digamos que el peronismo siempre tiene 10 ojos arriba. Cuando cualquier gestión radical. Claro, digamos, digamos con nosotros le hubiésemos dicho a una directora que tenía que elegir 15 pibes para darle de comer, nos comemos 14 juicios, 5 renuncias y 10 demandas de. Claro, digamos, esto, lo que pasó ayer al peronismo no se lo perdona, digamos, eso está claro. Pero lo que decimos es, los intendentes tienen que gestionar y está bien. ¿Cómo hacemos para salir de esa lógica de putear a los intendentes porque gestionan y no pensar en un proyecto provincial? Bueno, hay que darse una tarea. Sin putearnos, un ratito. Si probamos, hay que hacer una tregua de un año. Si probamos un año sin putearnos sería... año. Se me viene Daniel Santoro diciendo que el catástrofe. ¿No te parece a vos, Gustavo, que digamos, en esos 7 gobiernos municipales peronistas también hay una forma de abonar un modelo de gobierno que se puede, digamos... Yo creo que a eso es lo que se puede. Digamos, bueno, pero hay no que se pueden, pero también hay, digamos, hay una voluntad de involucrarse, meterse en temas que por ahí otros gobiernos municipales de otro signo político, otro signo actual de oficialismo provincial, no los ve. Caso nosotros venimos de Guaymallén, y no vemos un gobierno de Guaymallén comprometido, no sé, con la educación, con la salud, con el desarrollo productivo. Y lo militan. Con la participación ciudadana, caso
De eso tenemos muchos ejemplos en gobiernos municipales, ¿no? En el caso de San Rafael con la Pulpera, el caso de Maipú que invierte en una escuela, que va a tiene ser una centro de escuela, salud claro. propio, que la Valle que se mete con el tema de la conectividad, digamos, a internet, que lleva el internet a secano. Ahora lo vemos en Edgardo González firmando convenio para llevar aumentar la oferta educativa en la Valle. Ese modelo de gestión, intendentes que tienen un compromiso con sus comunidades, que dialogan, que crean consejos sectoriales en sus departamentos para vincularse con los sectores productivos, con los sectores sindicales. Ese modelo, que por ahí no está tan escrito, Ajá. no, No está no está explicitado. explicitado, Claro. pero que está vigente y que se vota. Digo, en los mismos municipios donde ganó Milei con el 60%, 50%, donde ganó Cornejo con el 40%, donde la Unión Mendocina salió segunda, los intendentes del peronismo sacaron en promedio el 50%. Algunos más, otros un poquito más cerca. Digo, yo no te quiero, digamos, llevar a un punto, ¿no? Pero yo sí creo, por lo voy a hacerlo, creo que ahí hay algo importante que tiene el peronismo, que no es lo único, que hay muchas más cuestiones, muchos más temas, muchos más elementos para aportar a la construcción de una alternativa política, que es la obligación del peronismo construir esa alternativa política. Pero hay algo interesante que no habría que soslayarlo, me parece que habría que ponerlo en valor arriba de la mesa. Después hay un montón de cuestiones más, el peronismo es mucho más grande que los municipios, tiene una trayectoria, tiene una dirigencia, tiene el sindicalismo, digamos, que es un valor y un aporte muy importante también, una de las grandes vertientes. Pero eso puntualmente, porque cuando nosotros decimos los intendentes, como si dijéramos, ¿viste? Los alcaldes, ¿no? No, yo digo, ahí atrás hay un modelo, hay una forma de gobernar que A el esto hay que peronismo tiene que articularlo respetar. en las cuestiones provinciales. Me parece que Claro. la dimensión que le falta. Yo he hablado con los intendentes, Sí, sí, digamos, sí. de los quilombos que a veces hay en educación, digamos, lo hablamos, los intendentes me preguntan, yo les pregunto, les hago, digamos, no tenemos dificultad en hablar con los intendentes, hemos hecho cosas juntos, digamos, no es que yo siento que los intendentes están en un cumple distinto, no, en absoluto, están en una tarea de gestionar una demanda mucho más territorial. Me parece que lo que nos falta es recuperar esa esquema provincial de decir, bueno, eso que pasa en los municipios hay que anclarlo en un proyecto más provincial. Y meterle a eso, digamos, eso mismo que vos decís, digamos, claro que podemos hablar de la educación pública si tenemos un intendente que hace una escuela pública. Sí, o que tienen. Claro que espacio de podemos hablar capacitación. del acceso a internet si hay un intendente del peronismo que se encarga Ajá. de garantizarle acceso. Pero ¿cómo no vamos a poder hablar de la educación pública? Lo que hay que hacer es hablar de educación en términos públicos, provincial. Digamos, el Por- despelote que estamos ahora con la seguridad, que le quieren trasladar el quilombo a los Claro, hermanos. fíjate que a la inversa viene del Claro. otro lado, claro. Nosotros tenemos que tener un plan de seguridad que Exacto. también hable del hambre. Causas profundas. Exacto. De la Si queremos hablar de pobreza, seguridad. de la Sí, indigencia, totalmente. del hábitat. Hay que hablar de las causas profundas, Pero de la claro. seguridad. Si no, estamos. Los índices de inseguridad no crecen cuando hay pleno empleo. Bueno, Cornejo, cuando ha tenido que explicar por qué crece la inseguridad, entonces no, es un tema nacional y si crece porque crece la pobreza. Mi propio Bueno, Cornejo. sí, sí. Cornejo no tiene nunca la responsabilidad. ¿Viste? Sí, tiene esa capacidad de encontrar un responsable al que adhiere, porque no dice, no es que habla de un gobierno nacional al que no adhiere, no, habla de un gobierno nacional al que adhiere. No tiene problema. Sí, claro. Gustavo, Así como- te voy a plantear, digamos, distinto, frente a esta pregunta que vos estás generando, que me parece que es muy interesante porque plantea muchos desafíos de pensamiento y de acción política, ¿no? Porque ¿cómo se construye un proyecto provincial? Bueno, con estos insumos que dicen el Juan, que hay demás, que va a rescatar, y con decisión, acción, y con también rosca, armonía y construcción de fuerza política. Ahora, te pregunto esto. ¿Vos por qué crees que pasó eso? Que se desarmó lo que era un proyecto provincial, si se quiere, en algún momento. Porque hay algunas voces que dicen que eso fue porque el peronismo mendocino adquirió una identidad nacional, lo voy a decir claramente, es decir, con Cristina, es decir, identificado a través de la conducción de Anabel Sagasti con el modelo, digamos, Cristina para siempre, que se discutía ya por el 2013, y que eso, de alguna manera, permitió que digamos, condujo a que se desagregara, se derritiera este proyecto provincial del que hoy el peronismo carece. ¿Crees que fue por eso? ¿O crees que también del otro lado, vamos a poner la crítica del otro lado, que dice, no, los tipos se cerraron en sus intendencias, desdoblaron y a la provincia le aparta un rayo mientras nosotros podamos seguir ganando elecciones? Digamos, ahí me parece que falta esa intersección sobre estas dos visiones que pueda acercar algunas respuestas. Ahí me parece, claro, primero que el peronismo es un proyecto nacional siempre.
Ajá. Digamos, para mí el peronismo no es un proyecto ni departamental ni provincial, es un proyecto nacional. Creo que hay que recuperar esas cosas del peronismo de abrir y ensanchar. Digamos, me parece que hay... En la provincia de Mendoza nos pasó. Cornejo tuvo una capacidad en el 2016 que no pudimos tener nosotros. Claro. Juntó cosas que antes las juntaba el peronismo. La gran virtud de Cornejo. Libre del Totalmente. Partido Socialista. Del Partido Socialista. A los liberales. Hasta el Partido Demócrata. Hasta el Demócrata. Entonces voy a decir, miren, algo que en el... Digamos que eso Claro. creíamos que solo éramos capaces de hacerlo en el peronismo. Bueno, digamos, hay una práctica de esa doctrina. Hay una práctica peronista. Claro. Entonces, me parece que eso hay que Está bueno, está mirarlo. bueno. Decir, Bien. miren, recuperemos eso. Decir, bueno, el peronismo tiene que conducir procesos, no repartir espacio. Tiene que conducir procesos. Claro. Vos tenés que juntar de extremo a extremo, discutir los extremos. El problema es que si hoy, digamos, ¿qué nos pasa? Cuando querés abrir, como tenemos tanta debilidad, cuando vos abrís demasiado para un lado, se te cae el del otro lado. Ajá. Digamos, que es lo que me parece que hay que recuperar. Si el peronismo tiene que recuperar la posibilidad de conducir más que el propio partido justicialista, para ponerlo en términos... Claro. Es decir, bueno, el partido es un punto que conduce un proceso más amplio que el propio Partido Justicialista. Y en eso me parece que tenemos debilidades. Hay una entrevista de García Linera que es tremenda, que es la crisis del progresismo, y habla de la transferencia de la referencia de los líderes carismáticos a los líderes rutinarios. Se lo recomiendo. Ajá. Amigo de esta casa, García Linera. Todavía no ha venido, ya un día lo vamos a lograr. Muy bien, digamos, cuando lo traigan lo compartimos. Está No, bueno. no. Y es una discusión en Lo queremos un montón. solo, digamos, lo mágico es que no nombra a la Argentina en eso, y uno Te sentí automáticamente, referencia. Pensé en Argentina. porque habla del despiole de Bolivia, habla de la situación de Brasil, cuenta la experiencia de México, entonces vos decís, bueno, Ajá. creo que nos faltan estas cosas. ¿Cómo hacemos para Ajá. transferir la referencia? Y también lo dice muy claro, si no lo hacemos, nos vamos a matar entre nosotros. Claro. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Está bueno, está bueno. Bueno, Bikini más que Linera. Claro, claro. Te la recomiendo. Bueno, Gustavo. Se ha puesto muy pragmático García Linera y está bueno. No, Algo le ¿qué pasó, va a hacer? digamos. Algo le pasó. Algo le ¿qué está va a hacer pasando. García Linera? Ahora hay periodo. Ahora vamos a estrenar esta semana una entrevista con los compañeros del MAS, Mendoza, Ajá. porque están empadronando para votar Está el proceso a de Evo padrón. Morales. Sí, sí, sí. Exactamente. Así que bueno. Gustavo, muchísimas gracias por No. venir. Nos ha alumbrado, le hago la pregunta a usted, Juan Carlos, nos No, alumbró sí, la en verdad que alguno de hemos estos pasado- incógnitas hemos que pasado tenemos? muy bien No, muy en bueno. la charla, muy che. bueno. Y por supuesto que siempre viene bien tener el testimonio de alguien que está digo, hoy en la discusión de la puja salarial diaria, digamos, no solamente Sí, en la puja salarial, eso ha sino quedado claro. también en Sí. la defensa de la educación, porque se ha encargado mucho él de hacer mucho el énfasis en Ujú. que no solamente se trata de los salarios docentes, sino que la discusión es más amplia, ¿no? Una La discusión cosita de más, valor Gustavo, Estado. para terminar, porque recién te lo iba a preguntar y se me pasó. Ahí me dice el Robert que nos apuremos, pero te hago un cierre. Nos van a cortar la ¿Has sido vos víctima también y con tus compañeros de algo inédito que vos sabés que el Alfredo Guevara, un compañerazo, lo definió bien acá en este estudio cuando habló de la colonización de la justicia de Cornejo? Que en ese momento presuponíamos, ya veíamos algunos hechos, pero que después se han convertido en una brutalidad directamente. Es decir, causas judiciales, a gente presa, amenazas, es decir, todos dirigentes sindicales, dirigentes políticos. ¿Qué está pasando? Digamos, ¿a dónde se está yendo la institucionalidad de la provincia con estos intentos? En algún momento, parte de la agenda del periodismo es discutir la institucionalidad de la provincia de Mendoza. Ajá. Es imposible pensar que si tienen el Tribunal de Cuentas, que si tienen la justicia, que si tienen el procurador, que si tienen la legislatura y tienen el ejecutivo, exista algún margen de ser disidente en la provincia de Mendoza. Y hay que ponerlo en discusión. Democracia, digamos, que está en riesgo la democracia. Digamos, es esto. Los valores democráticos, inclusive del gobierno, del radicalismo, para ponerle, si quieren, algún punto, recuperar esos valores democráticos que en algún momento se Exactamente. puede tener. Hoy está en crisis la institucionalidad en la provincia de Mendoza. Tal cual. Porque es un problema de crisis. Es decir, miren, nosotros, para no ser autorreferencial solamente, pero nosotros tenemos situaciones de discusiones en la Corte que son tremendas. Los fallos de la Corte son tremendos.
Digamos, inclusive a veces, muchas veces con miembros de la Corte que parecían más... Y nos termina sorprendiendo. Entonces, si lo que está en crisis es mucho más... Claro. Si un ministro de la Corte con consejo progresista termina siendo menos progresista que el ministro de la Corte al que consideramos más conservador, estamos en una crisis institucional. Exacto. Exacto. Bueno, por eso también son tan importantes estas elecciones, ¿no? Que vienen ahora, porque de alguna manera pueden llegar a desequilibrar un poquito el equilibrio que ha construido Cornejo en la legislatura, y eso va a ser bueno. Vamos a seguir discutiendo todas estas cosas, porque se abren un montón de cosas. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes, che. Gracias, Juanca, por visitarnos desde Así Parece. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos, y si llegaron hasta acá, bueno, Roberto Rey, ¿qué le pareció? Todo eso. Manden plata. Damos la aprobación porque si no... Excelente. Muy bien, muy bien. Perfecto. Vamos. Gracias, Robert. Gracias, suscríbanse, pónganle me gusta, compartir, comenten, digan cualquier cosa, lo que se les cruce por la cabeza. ¿Qué se les cruza por la cabeza cuando ven a Gustavo Correa? Tienen que... Todo lo dale. Chao, nos vemos la próxima. Chao, chao.